¿Y si te dijera que existe un tipo de mujer que no está perdida por estar sola, sino más encontrada que nunca? Una mujer que no necesita ser elegida, porque hace tiempo se eligió a sí misma. Mientras el mundo exige velocidad, ella cultiva profundidad. Y donde otros ven soledad, ella vive libertad. En este video vas a descubrir por qué tantas mujeres están rompiendo con el guión tradicional y convirtiéndose en su propio hogar, en su propia sanación. Un camino que va mucho más allá del amor romántico y que se sumerge en el corazón de la psicología de Carl Jung. Si esto ya tocó algo dentro de ti, suscríbete ahora al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que ser fiel a ti misma incomodaba al mundo a tu alrededor? Existe un tipo de silencio que no es vacío, es presencia, y aunque el mundo aún no sepa cómo nombrarlo, ese silencio habita en el corazón de muchas mujeres que eligieron caminar solas. Durante mucho tiempo se nos enseñó que una mujer solo se realiza cuando es amada por otro. Desde niñas nos contaron historias con finales felices que siempre incluían una pareja. Pero, ¿y si el verdadero reencuentro no fuera con alguien más, sino con una misma? Imagina a una mujer que vive sola, sin novio, sin pareja. A los ojos de los demás puede parecer aislamiento, pero en el fondo hay algo más profundo. Ella no está perdida, se está encontrando. Su elección no nace de la falta de oportunidades ni de una herida reciente. Nace del coraje de desmontar todo lo que le dijeron que debía ser. Esa mujer no se alejó del amor, se acercó a la verdad. Mientras el mundo corre para llenar vacíos con vínculos superficiales, ella decidió habitar su propio vacío. Y allí, en lo más profundo de sí misma, encontró algo que ninguna compañía externa pudo ofrecerle: presencia real. Eso es lo que muchos no entienden. La mujer que elige estar sola no está fría. Está cansada de arder por personas que nunca quisieron sentir su fuego. No necesita una relación para sentirse completa. Y solo eso ya representa una amenaza para un sistema que fue construido sobre la dependencia emocional. Carl Jung dijo una vez que todo lo que negamos en nosotros mismos se convierte en sombra. Y muchas de estas mujeres, lejos de estar huyendo, están descendiendo, y lo que encuentran en el fondo no es fragilidad, sino una fuerza que rompe expectativas. No gritan por amor, no se exhiben para llamar la atención. Ellas eligen, y lo que eligen lo honran. El silencio que las envuelve no es ausencia, es un grito contenido de quien ya entendió que vivir para agradar no es vivir, es sobrevivir. Por eso, mientras el mundo corre tras compañía, ellas descubren el poder de caminar consigo mismas. ¿Alguna vez sentiste que tu silencio decía más que 1000 explicaciones? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cómo es para ti habitar ese espacio entre lo que esperan de ti y lo que tú decides ser? La decisión de estar sola no nació de un corazón roto, sino de una sanación profunda. De una cicatriz que ya no sangra, pero que recuerda a cada paso: no te traiciones en nombre del amor. Y esa madurez emocional es justo lo que muchos confunden con frialdad. Ellas ya amaron hasta perderse. Ya dieron más de lo que tenían, esperando al menos ser reconocidas. Se adaptaron tanto a vínculos vacíos que por poco olvidan quiénes eran, hasta que un día dejó de doler. El dolor no se esfumó, se transformó en aprendizaje, y con eso vino el despertar. Ese despertar no llegó de golpe, fue silencioso, construido tras tantas decepciones que dejaron de herir y empezaron a enseñar. Y lo que vemos hoy no es una mujer complicada, es una mujer completa, y ser completa en un mundo acostumbrado a mitades incomoda, sacude,
confronta. Carl Jung afirmaba que todo lo que reprimimos en nosotros lo proyectamos en los demás. Tal vez por eso estas mujeres generan tanto ruido, porque actúan como espejos. Y frente a un reflejo tan nítido, muchos prefieren desviar la mirada antes que enfrentar su propia ausencia. Estas mujeres ya no esperan promesas, anhelan presencia. No se dejan engañar por apariencias, buscan reciprocidad. Y cuando dicen no, no están siendo duras, están siendo leales a su alma. ¿Te ha tocado decir no para proteger tu paz interior? Cuéntame aquí abajo. ¿Cuál fue el momento en que decidiste elegirte, aun siendo malinterpretada? La mujer que decide caminar sola no solo está dejando atrás una relación, está rompiendo con un ideal colectivo de dependencia. Representa algo que va más allá de su experiencia individual. Un movimiento callado que desafía siglos de sometimiento emocional. Cuando una mujer se basta a sí misma, no solo pone en jaque relaciones débiles, sino también el fundamento emocional de una sociedad basada en la necesidad afectiva. Jung también hablaba de la sombra colectiva. Todo lo que la sociedad reprime y niega se acumula en el inconsciente común y regresa, a veces encarnado, en personas que no encajan, que generan rechazo, que se convierten en el espejo viviente de lo que otros aún no se atreven a aceptar de sí mismos. Y estas mujeres solas pero plenas son ese reflejo. A menudo son vistas como raras, frías, distantes, pero lo único que han hecho es reclamar un lugar que les fue negado, el de su completitud. No están en contra del amor, simplemente dejaron de aceptar versiones distorsionadas que disfrazaban control de cuidado o posesión de ternura. Mientras muchos mendigan atención, ellas giran la mirada hacia adentro, y allí, en el silencio de su propia historia, enfrentan viejas heridas, traumas no hablados, abandonos olvidados, la eterna sensación de no encajar. Sí, se sumergen en sus sombras, pero no para esconderse, para liberarse. La decisión de estar solas no nace del dolor, sino de la curación que el dolor trajo consigo. Es una elección profunda de no volver a entregarse a lazos que reducen, que apagan, que exigen renuncia a sí mismas como prueba de afecto. No, ellas no perdieron la fe en el amor. Solo dejaron de aceptar cualquier cosa en su nombre. Han conocido el caos, sí, lo dieron todo, hasta quedarse vacías. Se levantaron rogando por cariño y se acostaron sintiéndose invisibles. Pero eso terminó, y cuando terminó, algo cambió, para siempre. Se volvieron conscientes, íntegras, más sabias, y aunque el mundo siga buscando etiquetas para explicarlas, ellas ya no caben en definiciones antiguas. No dan explicaciones, no se disculpan, solo viven, con la convicción de quien comprendió que estar sola no es estar abandonada, es tener soberanía. ¿Alguna vez sentiste que el precio de tu libertad fue ser malinterpretada? Cuéntame en los comentarios qué descubriste al elegirte, aunque eso confundiera a los demás. Existe una forma de madurez que no alza la voz, pero impacta, que no exige, pero impone respeto. La mujer que atravesó el dolor de la decepción y aún así decidió mantenerse en pie, sin depender de nadie para seguir su camino, es quien lleva este tipo de madurez grabada en la piel. Ya no quiere mitades, ni promesas vacías, ni discursos bonitos. Quiere autenticidad, y esa autenticidad para muchos resulta incómoda. Lo que llaman frialdad no es otra cosa que claridad emocional. Lo que interpretan como distancia, muchas veces, es protección, porque ella sabe muy bien lo que es entregar el corazón a manos que no estaban preparadas. Ya confió en personas que solo sabían recibir, pero jamás supieron retribuir. Ya caminó sobre terrenos inestables y por eso ahora pisa con más cautela.
Esta mujer ya no espera flores. Observa actitudes, no se deslumbra con palabras bonitas, aprecia la coherencia y sobre todo ya no tiene prisa. Comprendió que el amor no se exige, se construye y hasta que ese amor genuino llegue, continúa creciendo sola, no por soberbia, sino por respeto a sí misma. El malestar que genera no está en lo que dice, sino en lo que representa. Porque cuando una mujer se sostiene a sí misma, pone al descubierto, sin proponérselo, la fragilidad de quienes aún buscan afuera una validación que no han encontrado dentro. Su sola presencia se convierte en espejo. Y no todos están listos para enfrentar ese reflejo. Ella no es inaccesible, simplemente ya no está disponible para lo superficial, y eso lo cambia todo. Carl Jung decía que el árbol que quiere tocar el cielo necesita raíces profundas, y esta mujer excavó en su interior, enfrentó sus sombras, sus ausencias, sus miedos más antiguos, y de esa travesía no emergió una princesa esperando ser rescatada, sino una mujer entera. Sigue creyendo en el amor, pero no en cualquier forma de amor. Desea un encuentro de almas donde no haya que sacrificar partes de sí, un amor con espacio para la luz y para la sombra, donde la verdad no sea evitada, sino abrazada, y mientras eso no llega, continúa su camino. No porque huya del amor, sino porque se negó a seguir perdiéndose en su nombre. ¿Te ha pasado que, al crecer emocionalmente, otros comenzaron a verte como complicada? Escríbelo en los comentarios. ¿Cómo enfrentas tu madurez emocional en un mundo que aún espera que las mujeres se acomoden y no cuestionen? Hubo un tiempo en que ella creyó en promesas dulces, en gestos románticos bien calculados, en palabras que parecían sinceras. Pensaba que si era lo suficientemente buena, alguien llegaría para completarla, que si amaba con todo su ser, sería valorada. Y así, como tantas otras, se entregó por completo a historias que parecían amor, pero no eran más que reflejos de heridas no sanadas. Fue la mujer que lo dio todo, que calló sus deseos para evitar conflictos, que aceptó migajas y aún así sonrió. Por miedo a parecer demasiado intensa y por creer tanto en el amor, permitió que éste la consumiera hasta casi perder su esencia. Pero un día, sin fecha pero con memoria, algo en ella se quebró. No fue un quiebre de dolor, sino de lucidez. Fue entonces cuando comprendió que ese amor que la hacía encogerse jamás fue amor verdadero. Y entonces despertó, no del amor, sino del cuento de hadas, ese que prometía finales felices siempre que ella se olvidara de sí misma. Este despertar no fue ruidoso. Llegó en medio de noches en vela, pensamientos que dolían, lágrimas que nadie vio, pero también vino acompañado de una nueva fuerza, la decisión de no volver a aceptar menos de lo que merece. No rechazó el amor, solo comenzó a verlo por lo que realmente es, una construcción compartida, no una forma de redención, y con eso su energía cambió. Ya no se derrite por promesas, desea realidades, busca compañías que no la apaguen, sino que la expandan, que no jueguen con sus miedos, sino que la elijan con valentía. Hoy en día, esta mujer escucha frases como: eres demasiado exigente, nadie es perfecto, así te vas a quedar sola, y simplemente sonríe, una sonrisa serena, firme, casi irónica, porque sabe que lo que muchos llaman exigencia, en realidad es apenas el mínimo, un mínimo que le llevó toda una vida a comprender que merecía. No busca perfección, busca autenticidad. Alguien con la madurez suficiente para amar sin dañar, que haya hecho ese viaje hacia adentro, ese descenso a su mundo interior que ella ya recorrió. Porque seamos sinceras, eso no se encuentra en cualquier parte, y si hoy parece inalcanzable, no es porque se crea superior, es porque se entregó de más durante mucho tiempo. ¿Alguna vez te sorprendiste creyendo en un
casi amor, solo para darte cuenta después que te habías olvidado de ti misma. Cuéntalo en los comentarios. ¿Cuál fue ese momento en que despertaste de tu propio cuento de hadas? Ella no grita, no suplica atención, no busca imponerse en un mundo que tantas veces la ignoró. Pero su sola existencia ya es una revolución, y no porque busque confrontar a nadie, sino porque simplemente es. Y ser con autenticidad, hoy por hoy, es casi un acto de resistencia. La mujer que se redescubrió fuera de relaciones tóxicas y de moldes preestablecidos, representa algo que todavía genera incomodidad, alguien que ya no vive para agradar, ya no se encoge para encajar, ha crecido tanto que ya no cabe en las estructuras que antes la contenían. Dejó de esforzarse por ser entendida por quienes jamás intentaron comprenderla. Dejó de mantenerse en vínculos frágiles solo para no estar sola. Dejó de creer que tenía que ser siempre amable para ser amada. Ahora entendió que un amor sin verdad es solo una forma bonita de prisión, y ella nació para ser libre. Esa libertad es lo que más incomoda, porque mientras muchos aún viven esperando ser elegidos, ella comprendió que puede elegir. Y eso cambia las reglas del juego, su paz interior. No necesita validación externa. Su presencia ya es una declaración de valor. Carl Jung decía que lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo viviremos como destino. Y ella lo enfrentó. Miró hacia adentro con valentía, encarnó su sombra, aceptó sus contradicciones, sanó heridas que venían de generaciones pasadas, y de ese proceso emergió entera. No es mejor que nadie, pero sí es completa, y para un mundo hecho de mitades, eso es provocador. Ya no mendiga atención. Emanaba presencia, no se esconde tras máscaras sociales, camina con la verdad como bandera, y su vulnerabilidad no es debilidad, es fuerza refinada. Porque fue ahí, en el fondo de su abismo emocional, donde aprendió a sostenerse, no desde la mirada del otro, sino desde el propio silencio. Esta mujer ya no necesita demostrar nada, y por eso muchos la critican. Intentan etiquetarla fría, difícil, inaccesible, pero a ella ya no le afecta, porque descubrió que no vino al mundo para agradar, sino para expandirse, para vivir su alma con plenitud. Y eso, en un sistema que se alimenta de inseguridades, es verdaderamente peligroso. También sentiste que cuanto más te volvías tú misma, más la gente trataba de encasillarte. Cuéntanos. ¿Qué etiqueta tuviste que romper para convertirte en quien eres hoy? No siempre fue así. Ella ya vivió el desespero de sentirse vacía, la angustia de no ser suficiente. Se forzó a encajar en historias mal contadas, se redujo para adaptarse, se silenció para no incomodar. Pero en algún momento, ese ciclo tuvo que terminar, porque algo dentro de ella empezó a gritar, un llamado por integridad, por reconexión con su esencia. Y cuando ese grito interior se hace lo bastante fuerte, no hay cómo ignorarlo. Esa mujer que hoy camina sola y en paz, no llegó ahí por casualidad. Recorrió una travesía profunda, muchas veces invisible a los ojos de los demás. Una travesía que Jung llamó individuación. El proceso de convertirse en quien uno es, sin máscaras, sin pedir permiso, sin necesitar del reflejo ajeno para sentirse válida. Descendió al infierno de su propia psique, enfrentó demonios heredados, se despidió de versiones de sí misma que ya no servían. Y así renació, pues ella enfrentó la soledad, pero no como vacío, y sí como refugio. Regresó a traumas antiguos, heridas heredadas, patrones repetidos generación tras generación, y en lugar de huir, se quedó. Se quedó frente a los dolores que antes evitaba, frente a los silencios que antes llenaba con cualquier ruido, y allí finalmente se vio entera.
por primera vez. Y al verse, comprendió, nunca estuvo equivocada por querer más. Nunca fue demasiado por anhelar un amor que no apagara su voz. El verdadero error fue haber aceptado tan poco durante tanto tiempo. Ahora, con el alma remendada por sus propias manos, lo tiene claro. Un amor que exige que te encojas para caber. No es amor, es control. Ella no busca ser la mitad de nadie. Desea compartir su totalidad con alguien que también haya recorrido su travesía. Alguien que haya mirado hacia adentro con valentía. Que reconozca la belleza de una mujer que no quiere ser rescatada, sino vista, con sus luces y sus sombras, con sus heridas y sus logros. Y esa profundidad asusta, porque muchos aún están atrapados en amores infantiles, en ideales románticos que excluyen el dolor, la imperfección, la sombra. Pero ella ya no habita ese lugar. Ella ha evolucionado y por eso no acepta menos. También sentiste que tuviste que reconstruir todo lo que te enseñaron sobre el amor para, por fin, comenzar a amarte de verdad. Cuéntanos, ¿cuándo comenzó tu propia reconstrucción desde adentro? Durante años, ella pidió perdón por ser quien era, redujo su intensidad, domesticó su intuición, escondió sus opiniones para no incomodar, intentó encajar, intentó ser aceptada, intentó amar siendo solo una parte de sí misma, creyendo que así sería más fácil ser elegida. Pero ese ciclo terminó, y con él murió la versión de ella que pensaba necesitar permiso para existir. Hoy, esta mujer camina sola, no por orgullo. Camina sola porque aprendió que muchas veces caminar acompañada significaba abandonarse a sí misma. Y no hay victoria más grande que decidir no traicionarse nunca más. No es una elección contra el mundo. Es una elección a favor de su alma. Comprendió que estar con alguien ya no puede significar perderse en el proceso, que la presencia no puede ser moneda de cambio, y que el amor no debe disfrazarse de contrato o sacrificio. Con dolor y lucidez, entendió, las relaciones no deberían ser campos de batalla emocional. Carl Jung decía, lo que enfrentamos en nosotros deja de controlarnos. Y fue eso lo que hizo. Confrontó sus miedos, sus carencias, sus creencias limitantes. Aprendió a nutrirse con el silencio, a calentar su alma con su propia compañía, y ahora ya no acepta vínculos que la empujen hacia la mujer que fue, la que aceptaba migajas creyendo que eran festines. Cuando dice no, no está jugando, está poniendo límites. Cuando decide quedarse en casa en lugar de compartir con alguien, vacío, no es arrogancia, es sabiduría, y cuando se aleja no es drama, es protección, porque ahora aprendió a preservarse. Aunque el mundo la llame fría por eso, esa claridad no vino de un libro, ni de un consejo ajeno, vino del cansancio, de fingir, de repetir ciclos, de amar sola. Vino desde lo más profundo, desde ese lugar sagrado que solo ella conoce. Y por eso, ahora ya no pide permiso, ella simplemente es. Y esa simple decisión, ser sin pedir disculpas, es un acto revolucionario, porque el mundo aún prefiere mujeres rotas, dudosas, inseguras, mujeres que aceptan lo mínimo para no quedarse solas. Pero ella ya no está jugando ese juego. Ella reescribió las reglas. Ahora, solo participa en espacios donde haya verdad, profundidad y reciprocidad. Tuviste que salir de un lugar donde no podías ser tú por completo. Cuéntalo en los comentarios. ¿Cómo fue ese momento en que rompiste con quien te impedía existir tal como eres? Ella ya no intenta encajar en moldes ajenos. Los rompe no por rebeldía, sino por lealtad a su esencia. Alguna vez fue lo que otros esperaban. Siguió las reglas no escritas que decían que una mujer valiosa es aquella que tiene a alguien. Se culpó por estar sola. Pensó que había algo
Malo en ella por no seguir ese guión, pero ahora lo sabe. No hay error en ser completa. Comprendió que su camino no necesita parecerse al de nadie, que no hay falta en elegir la serenidad de su propia presencia antes que una compañía que la quiebre, que estar sola no es una carencia, es una decisión, que hay algo sagrado en ser fiel al alma, incluso si eso desafía todo lo que le enseñaron. Carl Jung decía que donde las normas sociales gobiernan, hay poco espacio para la autenticidad. Y esta mujer optó por la verdad, no por las expectativas. Mientras el mundo insiste en eres demasiado exigente, ella responde con una sonrisa tranquila, porque sabe que lo que llaman exigencia es dignidad. Ella no busca perfección, busca madurez emocional, un vínculo donde no tenga que ocultar sus sombras para conservar la armonía, donde pueda ser luz y también tormenta, donde el amor no implique obediencia, sino respeto, donde no solo la deseen, también la valoren. Su camino no es lineal, hay días de duda, noches de nostalgia, silencios densos, pero también hay fuerza, hay rumbo, hay sentido. Aprendió que el verdadero amor no encadena, no manipula, no reduce. El amor real es aquel que abraza, que acompaña, que libera. Y hasta que ese amor llegue, si ha de llegar, ella sigue su andar, con paso firme, ligera, punto fiel a lo que siente, a lo que vivió, a lo que entendió. Porque ya no camina buscando aprobación, camina sabiendo que su sola presencia basta, y esa es una libertad que nadie puede arrebatarle. También sentiste que escribir tu propia historia requería romper con lo que siempre te dijeron que era lo normal. Cuéntanos, ¿qué narrativa tuviste que soltar para vivir tu propia verdad? Antes, ella esperaba ser vista, ser elegida, ser validada, como si para ser reconocida como mujer tuviera que ser mirada por otro. Pasaba horas intentando agradar, ser interesante, adaptarse a las expectativas de los demás. Pero ya no soporta ese papel, se cansó y decidió invertir la lógica. Hoy, ella ya no espera, ella elige. Y eso desconcierta a muchos, porque la mujer que elige, que se planta con firmeza, que traza sus propios límites, desafía estructuras invisibles que aún rigen las relaciones. Ella no es arrogante, no es complicada, simplemente conoce su valor. Y por eso no se entrega donde no hay verdad. Esta mujer sabe lo que es suplicar por un espacio. Calló sus necesidades para no molestar. Minimizó sus emociones para no parecer demasiado intensa, pero ya no. Ahora entiende que quien la tacha de exagerada jamás comprendió su profundidad, camina con claridad, y esa claridad es su fuerza. No juega con las emociones, no responde con ambigüedad para parecer misteriosa. Cuando dice no, es definitivo. Cuando dice sí, es completo. Entendió que la presencia no se ruega, se ofrece. Carl Jung enseñaba que integrar los opuestos revela la totalidad del ser, y ella lo encarnó. Abrazó su vulnerabilidad y su fortaleza, su dulzura y su furia, su sombra y su luz. Ya no necesita esconder partes de sí para ser querida, porque entendió quien te exige editar tu esencia no te ama, solo te proyecta. Y por eso parece inalcanzable, no porque se haya aislado, sino porque ya no acepta vínculos débiles. Su soledad no es un vacío, es su templo. Está abierta, sí, pero solo a lo verdadero, a lo que vibre con honestidad, a lo que sea tan profundo como ella. ¿Alguna vez sentiste que tenías que esperar a ser elegida, como si no tuvieras el derecho de elegir por ti misma? Cuéntanos en los comentarios. ¿En qué momento comprendiste que también podías decidir con quién caminar? Hay algo ancestral en la mirada de esta mujer, algo que trasciende su historia personal.
Cuando se elige a sí misma, no está rompiendo solo un patrón individual, está desmantelando cadenas que se han repetido durante generaciones. Está diciendo basta a contratos silenciosos que, durante siglos, dictaron que una mujer solo tiene valor si está con alguien a su lado. En su decisión lleva consigo la historia no contada de sus madres, abuelas y bisabuelas. Mujeres que por miedo, por costumbre o por obligación, callaron sus deseos, apagaron sus voces, aceptaron sobras en lugar de plenitud. Mujeres a quienes enseñaron a esperar, a ceder, a sobrevivir en lugar de vivir. Y ahora, al decidir bastarse a sí misma, ella no solo honra a esas mujeres, también rompe el destino que se les impuso. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino, y esta mujer ha decidido detener el ciclo. Se miró con honestidad. No solo para sanar sus propias heridas, sino para no heredar el mismo dolor a quienes vienen después. Sintió dolores que no eran completamente suyos. Lloró lágrimas antiguas, de memorias que no recordaba, pero que habitaban en su alma. Cargó con ausencias, lealtades invisibles, traumas heredados, y eligió no seguir cargando eso sola. Su elección de caminar sola no es un capricho, es un acto de conciencia, un pacto con su integridad, con su libertad emocional, con su esencia más profunda. Sabe que aún vive en un mundo que insiste en que la felicidad solo llega en pareja, pero también entendió que no hay amor posible si se abandona a sí misma en el proceso, y eso cambia todo. Ella no quiere moldear a nadie, ni que la moldeen. No busca repetir guiones de dependencia ni salvación romántica. Quiere caminar con alguien que no tema su luz ni su sombra. Alguien que no quiera reducir su intensidad para sentirse cómodo. Alguien que entienda que amar no es salvar, es acompañar. Ella aún cree en el amor, pero no en cualquier amor. Cree en ese amor que no apaga, que no exige renuncias, que no sofoca, un amor que invita, que respeta, que nutre, un amor que celebra su libertad sin intentar quitarla. Y hasta que ese amor llegue, si ha de llegar, ella sigue caminando, fiel a sí misma, con paso firme, con la certeza de que su alma no necesita permisos para brillar. ¿También sentiste alguna vez que cargabas dolores que no eran solo tuyos? Cuéntanos, ¿qué patrón estás intentando romper? No solo por ti, sino por todas las mujeres que te precedieron. Ella ya no necesita demostrar nada, ni justificar su soledad, ni explicar su paz interior. No está perdida, está más presente que nunca, pero desde dentro. Por eso, ya no corre detrás de nada, no acepta prisas emocionales, camina con pasos firmes, conscientes, porque ha entendido algo profundo. Todo amor que exige velocidad, en realidad, teme la profundidad. Ya no vive esperando, vive en expansión, en reconstrucción, en reconciliación con todas las versiones que fue y con las que está por llegar a ser. Aprendió a respetar sus ritmos, a habitar sus mareas internas sin culpa, a descansar sin sentir que pierde valor, a brillar sin pedir disculpas. Ella dejó de suplicar presencia, y eso la hizo peligrosa, no porque haya dejado de amar, sino porque ahora se ama a sí misma con tanta profundidad que ya no acepta negociaciones que impliquen fragmentarse. Carl Jung decía: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y ella despertó. Despertó en silencio, en 1200, medio del dolor, sin testigos, sin aplausos. Despertó a la verdad de que no necesitaba perderse para ser amada, y ahora que ha despertado, no hay regreso posible al lugar donde solo conocía la escasez. Ella sabe que el mundo seguirá intentando convencerla de que algo le falta. Seguirá ofreciéndole distracciones,
elogios vacíos, amores enmascarados. Pero ella ya vio lo que hay, detrás del telón. Ya cruzó la fantasía y entendió. La verdadera traición no es que el otro no la ame, sino que ella misma se abandone. Y eso, ella no lo permite más. Cuando una mujer llega a ese punto, todo cambia. Su energía se vuelve magnética. Su intuición se agudiza. Su sola presencia transforma el ambiente. No necesita hablar mucho. Su silencio dice lo necesario. Y ese silencio no es vacío. Es hogar, un espacio sagrado donde puede ser ella misma, entera, sin miedo a ser demasiado. Se ha convertido en su propio refugio, su raíz, su fuente. Y si el amor llega, no será para completarla, sino para transbordar lo que ya es abundante en ella. Porque ahora sabe, el amor que realmente vale la pena no exige renunciar a quien eres. Ese amor respeta, sostiene y libera, y si aún no ha llegado, no importa, ella espera. No por necesidad, sino por conciencia. Porque comprendió que el amor verdadero comienza exactamente aquí, en este lugar donde por fin se encuentra consigo misma, íntegra, serena, clara y absolutamente viva. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que finalmente habías llegado a casa dentro de ti? Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento en que comprendiste que no necesitabas a nadie para sentirte completa? Solo necesitabas reconectar contigo.